Buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? Ya son tardes, son las 12 del 12. ¿Estamos listos? Gracias a Dios, hermanos, que podemos estar aquí con ustedes. Ya los extrañamos. Damos gracias a Dios porque ya estamos de vuelta. Estamos en casa. En nuestra casa ya pasó la rosca, ya pasaron los recalentados, los tamales. Y bueno, prueba superada para muchos, ¿verdad? Desde aquí se ven llenos de alegría, llenos de gozo, ¿sí? Y ese es el deseo de nuestro corazón, hermanos, que sea un año llenos de la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Amén. En nuestros hogares y también en su iglesia aquí en San José. Bueno, hemos visto temas recientemente que nos llevan a la reflexión. Y sobre todo cuando empieza un año, es muy común que como seres humanos nos replanteemos muchas cosas, que tengamos objetivos, planes, proyectos y un sinfín de etcéteras, como dijo el pastor, ¿sí? Y el ser estratégicos, organizados, bien administrados, no está mal. De hecho, la misma palabra nos insta a hacerlo, a que seamos buenos administradores. No sé si se acuerdan el ejemplo de Jetro cuando le recomendó a Moisés, ¿sí? Tienes que delegar. Entonces, son cosas muy buenas y sin duda estas áreas que acabo de mencionar, tal vez podamos estar batallando, ¿sí? ¿Qué tal la administración de nuestro tiempo? ¿Sí? Y aquí ya estamos entrando en un terreno espiritual. Aquí todos sabemos que lo que acabo de mencionar es muy, muy importante, ¿sí? Pero como hijos de Dios hemos sido llamados a más. ¿Cuál es nuestro llamamiento, hermanos? Vivir para la gloria de Dios. ¿Sí? Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, que Cristo forme su carácter en nosotros. Y todo, hermanos, todo esto que acabo de mencionar es imposible sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos necesitan gracia? Amén. Necesitamos la gracia de Dios. ¿Les parece si vamos al versículo que vamos a meditar en el día de hoy? Lo leemos y oramos. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Me avisan cuando estén ahí. Repito, 2 de Timoteo 2:15. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a orar. Dios, nos presentamos una vez más delante de ti, reconociendo tu grandeza, nuestra pequeñez. Señor, rogamos de tu gracia, la necesitamos. Tú nos has apartado, nos has llamado y aquí estamos, Señor. No por nuestros méritos, no por nuestra capacidad, sino por el puro afecto de tu voluntad. Habla, Señor, a través de tu palabra en nuestros corazones y sigue obrando, Señor, en cada vida aquí presente, en nuestros hijos, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el preciosísimo nombre de Jesús. Amén. Un obrero aprobado. Ese es el tema de hoy, ¿sí? Acabamos de leer el versículo base. Aquí nuestro hermano Raúl ya nos adelantaba. Es un obrero aprobado. Nuestros hijos allá en los salones ya están comenzando una nueva serie. Esta no es parte de una serie, ya estamos próximos a comenzar más adelante una serie. Y bueno, para reforzar este versículo, se los voy a leer en palabra de Dios para todos. No sé si lo tengan y lo puedan proyectar ahí, si no aquí se los leo. Es el mismo capítulo y versículo, 2 de Timoteo 2:15, en palabra de Dios para todos. Dice: esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios,
como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Ya por sí solo, hermanos, este versículo nos dice mucho. Y así de poderosa y útil es la palabra de Dios. Quizás nos ha pasado con algún otro versículo, como lo aprendimos en nuestra serie anterior, Viviendo su Palabra, el rema, que Dios nos habla a través de una palabra o de un versículo de la Escritura. A mí me pasó en particular una noche con este versículo ya hace unos años y venía continuamente en mi memoria: procura presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y sin duda en ese tiempo Dios trató asuntos muy personales y específicos conmigo, y estoy seguro que en ustedes también es así. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Como dice una de las versiones, Dios habla hoy. ¿Cuántos lo creen? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Habiendo dicho esto, hermanos, y leído este versículo base varias veces, vamos a ver de manera breve, vamos a contextualizar, pues ahora sí que el tiempo en que se escribieron estas palabras por parte del apóstol Pablo. Esta es una de las llamadas cartas pastorales que Pablo escribió a Timoteo, también le escribió a Tito, y como sabemos, escribió diferentes cartas a iglesias. ¿Sí? En este caso es la segunda carta que Pablo le dirige a Timoteo, su hijo en la fe. Pablo lo escribió desde la cárcel. Se piensa que fue la última o de las últimas cartas que Pablo escribió, ¿sí? Él estaba ya en una situación a punto de ser ejecutado, y aquí es donde podemos ver el corazón pastoral del apóstol Pablo, que lejos de estarse preocupando por lo que él estaba pasando en ese momento, como le dije a Timoteo, que muchos ya lo habían abandonado, que a muchos se habían echado ya para atrás, y lejos de estarse quejando o de estarse preocupando, el apóstol Pablo manda una carta a Timoteo para darle consejo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que vamos a ministrar o a visitar a alguien que está pasando por una enfermedad, por un accidente, y los que salimos ministrados somos nosotros? ¿Sí? Yo les contaba hace unos meses de mi abuelo que tuvo un accidente automovilístico, ¿sí? Y nosotros íbamos a darle ánimos, y los que salíamos exhortados con la palabra, con los salmos, éramos nosotros, ¿sí? Y así el apóstol Pablo está centrado en apoyar a Timoteo, ¿sí? Entonces, en esta carta podemos ver que es un testamento en vida, es una carta llena de exhortaciones, de emociones, pero sobre todo lo que podemos ver en las cartas de Timoteo son instrucciones, ¿sí? ¿Y quién era Timoteo? Todos sabemos. Timoteo era un joven que apoyaba a Pablo en diferentes misiones, Éfeso, una de ellas. Y acompáñenme aquí a 2 de Timoteo 3:15 para ver un flachazo nada más. Ahí a la vuelta, o ahí mismo. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo hemos dicho reiteradamente y lo seguiremos diciendo, hermanos, la importancia de instruir a nuestros hijos. Acabamos de escuchar a nuestra hermana Marisol, ¿sí? Se está haciendo un trabajo importante, capacitaciones de maestros, ¿sí? Hay todo un esfuerzo, hermanos, y les animo a que como padres, como hermanos de la congregación, sigamos orando por los maestros. Ahí se van a necesitar más obreros, ¿sí? Se van a necesitar más maestros, ¿sí? Pero esta responsabilidad, hermanos, de guiar a nuestros hijos, ¿dónde comienza? En casa, ¿sí? En el caso de Timoteo así fue. Nos menciona a su abuela Loida, a su madre Eunice, ¿sí? Ellas hicieron una labor muy tremenda, y después vino el apóstol Pablo ya como maestro, ¿sí? Segunda de Timoteo, vamos a leer ahí
capítulo 1, damos unas vueltas atrás, 2 de Timoteo 1, 3, 5. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sí? En este caso no se menciona al padre biológico de Timoteo, pero sí a su abuela Loida y a su madre Eunice, las cuales eran creyentes y ejercieron una gran influencia en Timoteo. Fíjense, el significado de Timoteo es alguien que honra a Dios, alguien que adora a Dios. Vemos que desde pequeño él fue consagrado a Dios, ¿sí? Y que conocía las Escrituras. Y más adelante, aunque el apóstol Pablo no fue su padre en la carne, pero sí lo fue espiritualmente. Y en estas palabras que acabamos de leer, tan íntimas, vemos el amor de Pablo hacia su hijo Timoteo. No solamente estaba en sus oraciones, sino que también quería verlo, ¿sí? Dicho lo anterior, nada más a manera de introducción y para ubicarnos en la carta, vamos a nuestro texto. Segunda de Timoteo, vamos a leer desde el capítulo 14 al 26, ¿sí? Segunda de Timoteo 14 al 26, esto es para ubicarnos en el contexto. Solamente vamos a alcanzar a ver unos versículos, pero nos va a dar un panorama completo. Dice la palabra de Dios, pongan atención a cada verso. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Lo que acabamos de leer, hermanos, no es un mensaje exclusivo para pastores, aunque su destino inicial es un joven pastor. Este es un mensaje para nosotros, sus hijos. Y como hijos de Dios, hermanos, tenemos un llamado a servir, ¿sí? Y debemos de servir a Dios, ¿cómo? Con alegría. Lo leíamos hace unos días. Servir al Señor con alegría. Volviéndonos y volcándonos ahora sí de lleno sobre lo que acabamos de leer, Pablo hace varias exhortaciones y anima a Timoteo a ser útil al Evangelio. Y para ilustrar esto, Pablo se apoya de tres figuras. Vamos a verlas rápidamente. Número 1, como obrero, del versículo 14 al 19. Como obrero. Es decir, tratar la verdad con
rectitud, evitando contender sobre palabras huecas o inútiles y dando un buen uso de la palabra de verdad, que es lo que vamos a alcanzar hoy, a ver hoy. Número 2, como instrumento, del versículo 20 al 22, le exhorta a apartarse de toda iniquidad y de limpiarse de ella. Y número 3, como siervo, versículo 23 al 26. Aquí Pablo sigue insistiendo en desechar cuestiones necias y a tratar con paciencia a los que se oponen y a los que están en el error. Ahora sí, empezamos desde arriba, desde el versículo 14. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aquí comienza Pablo con una palabra muy importante, recuérdales, ¿sí? No era solo para que Timoteo se quedara con ellos, con estas palabras, sino que también las compartiera al equipo que estaba alrededor de él, ¿sí? A la iglesia y a nosotros. Recordarles que, hermanos, aquí inmediatamente dice, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Y aquí la palabra exhortar tiene un sentido muy especial, que es paraclesis. ¿Qué significa paraclesis? Sí, es exhortar, es instar, es alentar, dar gozo, consolar a una persona. ¿Sí? Es animar a alguien a corregir. ¿Sí? No solamente es exhortar por exhortar, algo superficial, decir, mira, yo exhorté a mi hermano porque la estaba regando, y a veces alguien o nos podemos jactar de eso. Sí, pero aquí la palabra tiene una connotación más importante. ¿Sí? Hermanos, los recién nacidos o los débiles en la fe no necesitan que los regañes. Necesitamos exhortarlos, animarlos en amor. ¿Sí? Y eso es lo que debía exhortar y animar, a que no contiendan sobre palabras. ¿Sí? Desde aquí podemos ver que ya se estaban filtrando falsas enseñanzas, falsos maestros, chismes, ¿sí? ¿Y cómo tenemos que enfrentar el error, hermanos? Con la verdad, con la palabra de Dios, ¿sí? Es muy común, ¿sí? En estos tiempos que estamos viviendo, que los que no están firmes en la verdad y en la sana enseñanza sean engañados. Por eso, hermanos, debemos exhortar, recordar y animar a todos los creyentes que seamos edificados sobre el fundamento de la palabra. ¿Sí? Damos gracias a Dios, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que en este lugar se predica la sana doctrina. ¿Sí? Pero ni aún así, hermanos, debemos jactarnos o confiarnos de que con eso es suficiente. El fin de una sana enseñanza, como lo estuvimos aprendiendo en la serie anterior, es que la podamos poner en práctica. Y es que la podamos poner en práctica en nuestro servicio a Dios. Como dice el predicador en Eclesiastés, ahí en Eclesiastés 12:13, dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, este es el propósito de la reflexión, ¿sí? De cada predicación, que lo podamos llevar a la acción, ¿sí? Viviendo su palabra. No sé si recuerdan el texto lema de nuestra serie, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra, ¿sí? Vamos a ver el siguiente versículo, que es donde nos vamos a centrar, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nuestro texto, hermanos, comienza con una palabra, procura con diligencia. La otra versión que les leí dice, esfuérzate
Y aquí la palabra diligencia significa poner el mayor empeño, hacer lo mejor posible. ¿Y esforzarnos para qué, hermanos? Para presentarnos delante de Dios aprobados, ¿sí? Y esto, hermanos, quiere decir que hay manera de que nos presentemos delante de Dios no aprobados. ¿Podríamos presentarnos delante de Dios no aprobados? Definitivamente sí. Y es por eso que el apóstol Pablo le instruye a Timoteo con tanta diligencia: procura, ¿sí? Esfuérzate, ¿sí? Procura diligentemente. Y sigue diciendo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Quién es un obrero, hermanos? Un obrero es un trabajador, es alguien a quien se le encomienda una tarea, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en Cabo podemos ver los desarrollos, las construcciones, y cada puesto, cada obrero es importante, ¿sí? Por ejemplo, arquitecto. Si todos quisiéramos ser arquitectos, ingenieros, ¿qué haríamos si no hubiera obreros, albañiles para construir? No pudiéramos hacer nada, ¿sí? Y ese es nuestro llamado, hermanos, ¿sí? Es alguien que tiene una tarea, una encomienda, un trabajo por realizar. Y aquí, hermanos, todos somos un cuerpo en Cristo, ¿sí? No todos pueden ser oreja, como lo aprendemos en la Biblia, no todos pueden ser pie. Hermanos, pero todos, absolutamente todos aquí, hemos sido llamados a ser obreros, ¿sí? No hagan caso a esas falsas doctrinas, a esas falsas enseñanzas que dicen, no, es que tú eres un príncipe, tú eres un hijo de un rey, tú eres un junior. No, hermanos, quitémonos de esos rollos. Dios nos ha llamado a ser obreros, ¿sí? Y hermanos, aquí, desde los pastores, los que predican, los de la alabanza, los que hacen el aseo, los maestros de niños, los sugieres, todos somos llamados a ser obreros. Y no solamente obreros, ¿sí? Obreros aprobados, ¿sí? Buenos obreros, ¿sí? Y aquí es muy importante la palabra, lo que significa la palabra aprobado. Dice, sujetarse a la comprobación con el propósito de recibir aprobación. Sujetarse a la comprobación con el propósito de recibir aprobación. A ver, ¿cuántos de ustedes en sus trabajos anteriormente han sido puestos a prueba? En un trabajo, en la escuela. A ver, ¿dónde están los nerds, los que sacaban 10? Los que sacaban 10 y 9. Sí, varios, ¿no? Se siente bien, ¿no? Que después de que te quemaste las pestañas ahí estudiando, le echaste ganas y te dan la calificación aprobado, ¿sí? Entonces, un ejemplo, cuando eres candidato a un empleo y dicen, bueno, vamos a ponerte a prueba 3 meses, Pánfilo. Vamos a ponerte a prueba, vamos a medir tus capacidades. Bueno, aquí está Pánfilo, nadie se llama aquí así. ¿Ustedes qué le recomendarían? ¿Qué le recomendarían? Va a ser puesto a prueba y no tiene experiencia. Pueden hablar, ¿eh? Prepárate, que tenga disponibilidad, que sea puntual, que le eche ganas, que sea constante. Y no basta, ¿no? Con que, ay, jefecito, ahí le traigo el café, ¿cómo lo quiere? Pues es acomedido bien, ¿no? Pero que cumpla bien su trabajo para el que se le va a contratar, etc. Entonces, cuidas cada detalle. Y bueno, todo eso para que puedan contratarte. Y la Biblia dice que debemos de ser excelentes en todo. Debemos respetar a nuestros amos terrenales, dice la palabra de Dios. Debemos honrar a nuestros padres, sujetarnos a los pastores, obedecer a nuestros pastores, a los que nos presiden en el Señor, ¿sí? Pero aquí, ¿qué hay de nuestro servicio a Dios? Yo les pregunto, ¿qué hay de nuestro servicio a Dios? ¿Sí? ¿Preferimos la aprobación de los hombres antes que la de Dios? ¿Sí? Entonces, un ejemplo,
estamos sirviendo a Dios y es miércoles, ¿verdad? Son las 7:25 de la noche. Hay oración de Zoom, ¿verdad? Ahorita me conecto en unos 15 minutos. O sea, es un ejemplo bobo, pero muchas veces nos pasa, hermanos, ¿sí? Y lo digo para vergüenza mía y hablando yo por delante, ¿sí? Nos presentamos delante de Dios o a un servicio sin haber tenido comunión con Dios, sin haber indagado en la palabra de Dios, sin prepararnos, ¿sí? Sin estar aprobados. Y ahí es donde viene la palabra y nos exhorta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como el ejemplo que acabamos de decir, ¿no? Cuando estás a prueba, dices, quieres quedar bien, quieres hacer hasta de más, ¿sí? Pero ¿qué hay de nuestro servicio a Dios, hermanos? ¿Sí? Nuestra comunión con Dios, hermanos, no depende si hay reunión ese día o no. Nuestra comunión con Dios, hermanos, no debe depender si voy a estar en la alabanza o voy a estar haciendo un servicio a Dios o no. ¿Sí? Y quizás, hermanos, por alguna razón no estás sirviendo o eres nuevo en la fe, ¿sí? Estás orando para que Dios te confirme dónde servir. Escucha, hermanos, esta palabra es para ti. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. De lo demás se encarga el Señor. A veces, y más como recién convertidos, nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí? Para empezar, hermanos, lee su palabra y preséntate a Dios aprobado. Y vas a poder comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Acompáñame a Romanos 12, 1 y 2. Muchos lo conocemos de memoria. Pero tiene toda la aplicación de lo que estamos hablando. ¿Cómo me presentaré delante de un Dios vivo y santo? Aquí está la respuesta en Romanos 12, 1 y 2. Léelo con atención. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, es de esa manera que nos debemos presentar delante de un Dios vivo y santo, ¿sí? Por su gracia podemos entrar gratuitamente, ¿sí? No solo los días de reunión, sino los 365 días del año, en nuestra casa, esperando el camión, en donde sea. Y solo, hermanos, por el perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, para entrar en la presencia de Dios, solo podía entrar ¿quién? El sumo sacerdote una vez al año. Escúchalo bien, una vez al año. Y para no ahondar mucho, porque ya está avanzando el tiempo, ¿qué pasaba, hermanos? Si el sumo sacerdote no se presentaba aprobado delante de la presencia de Dios, moría, ¿sí? Cuello. Y tenían que esperar otro año más el pueblo a ver si al sumo sacerdote se presentaba aprobado delante de Dios, ¿sí? Es por eso, hermanos, que les ponían unas campanitas alrededor de su cadera y una cuerda, ¿sí? Que lo rodeaba. Por si caía fulminado, lo tenían que jalar, ¿sí? Para los que anotan, eso está ahí en Levítico 16, que habla del día de la expiación, y Éxodo 29, 32 al 36, para que lo chequen en casa. ¿Por qué hacemos referencia a esto, hermanos? Para que nosotros apreciemos y valoremos el glorioso y perfecto sacrificio de Cristo, que es nuestro gran sumo sacerdote. Dice que ese sumo sacerdote
nos convenía. Cada vez que nos acercamos, hermanos, a la presencia de Dios y nos presentamos delante de Dios, debemos de tener esto en nuestra mente y nuestro corazón, que podamos presentarnos delante de Dios aprobados. Mis amados, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Acompáñenme a Hebreos 4, 14. Hebreos 4, 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos ¿qué? Nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No perdamos de vista, hermanos, lo que acabamos de leer. Y vamos a seguir con nuestro versículo ahí en 2 de Timoteo. Y sigue diciendo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mis amados, hay muchas cosas en nuestra carne, en nuestro pasado y seguramente en nuestro presente que nos pueden avergonzar. ¿Sí? Sí, el pecado es una de ellas. ¿Sí? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado para nosotros como obreros? Muchos podemos quedarnos cortos en definiciones. Pues el pecado es errar al blanco. Así como que, no le di, no le atiné, se me chispoteó, ¿sí? Y nos podemos quedar cortos, hermanos. Pero el pecado es transgredir voluntariamente su ley, su palabra. El pecado es una acción o una omisión, muchas veces de manera voluntaria o consciente. Y dice su palabra que todos somos pecadores. ¿Sí? Todos somos pecadores, todos ofendemos muchas veces. Es por eso, hermanos, que cuando fallamos delante de Dios, lejos de huir, lejos de escondernos, como fue la reacción natural de Adán y Eva, hermanos, ¿qué debemos hacer? Debemos presentarnos delante de Dios en humildad, pidiéndole perdón, porque el pecado ofende a Dios. ¿Sí? El pecado ofende a Dios. Hermanos, y esta es la vida del creyente, es una vida de fe y arrepentimiento. Arrepentimiento y fe. ¿Sí? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice su palabra en Pedro que la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Y eso es una acción continua. ¿Sí? Nada más para afianzar, ¿sí? Hermanos, si hemos nacido de Dios, si tenemos la naturaleza divina, el pecado no es una práctica en nuestras vidas, ¿sí? Pero si pecamos, si fallamos, podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, dice, y recibir el oportuno socorro. Por la pura misericordia de Dios, como lo cantábamos, no caemos fulminados como aquellos sumos sacerdotes. Porque tenemos un gran sumo sacerdote que dice que entró una vez y para siempre y está en los cielos. ¿Sí? Y aquí, hermanos, avergonzarse no solamente tiene la connotación del pecado, ¿sí? Avergonzarse, y el énfasis de Pablo aquí es de que se requiere valor, hermanos. Eso es lo que le estaba diciendo a Timoteo. Se requiere valentía para predicar el evangelio. Si ustedes leen las cartas, había mucha oposición en ese entonces. Se estaba desatando una persecución, ¿sí? Y Pablo, que conocía a su hijo Timoteo, Pablo, que sabía de qué pie cojeaba Timoteo, le dice esto en repetidas ocasiones. Si ustedes leen la carta ahí en casa, ¿sí?
No te avergüences de mis cadenas. Aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Sí? No tengas miedo, Timoteo. Toma fuerza de la gracia. Y en ese contexto, hermanos, que estamos hablando, cuando se escribió la carta, se necesitaba valor para ofrecer la misma vida, como lo hizo Pablo, para ser martirizado. Y Pablo era un ejemplo de esto, como lo dice Romanos 1:16, yo se los leo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, hermanos, hablando aquí 2025, el tiempo que nos tocó vivir a nosotros, aquí en Los Cabos, no tenemos persecución, ¿sí? No corre riesgo nuestra vida, ¿sí? A lo más que nos pueden llegar a dar escarrilla o en el Facebook, hey, nos llamen locos, ¿no? Y por eso a veces estamos todos estresados, hermanos. Pero, hermanos, a la fecha de hoy, 2 de enero del 2025, se requiere de la misma valentía, se requiere de la misma solicitud, diligencia, hermanos, para predicar el evangelio. Se necesitan obreros en este tiempo. Voy a referirles las palabras que Jesús mismo dijo. Vamos a Mateo 9:35 al 38. Mateo 9:35 al 38. ¿Ya están ahí? Bueno. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, hoy la necesidad sigue siendo la misma. Se requieren obreros, se requieren manos, salud. Y no solamente rogar, ay Señor, envía más maestros a la iglesia, ay Señor, envía más obreros en este lado. Hermanos, se requiere decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. O como respondió el apóstol Pablo cuando Jesús lo llamó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Hermanos, úsame, Señor, aquí donde estoy, en la iglesia, en el barrio, en mi trabajo. Hay tanto, hermanos, hay tanto que hacer, ¿sí? Y en ese caminar y preguntar al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que te sirva en la iglesia? El Señor mismo, hermanos, que te ha llamado, te ha dado talentos, te ha dado dones, Él te va a dirigir y te va a usar. Pero independientemente de los dones, ¿sí?, que Él te ha dado, de los ministerios, el llamado para cada uno de nosotros en general es predicar el evangelio, es predicar la palabra de Dios, que use bien la palabra de verdad. Y esto nos incluye a todos, hermanos. Ciertamente hay quienes tienen el ministerio de evangelista, que tienen el don para evangelizar, pero el predicar el evangelio, hermanos, nos incluye a todos, ¿sí? Y vamos a seguir con la lectura. Dice la última parte de nuestro versículo 15, que usa bien la palabra de verdad. Terminamos este texto con estas palabras, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí habla básicamente de trazar recto, ¿sí?, la verdad cuando se predica la palabra de Dios. Seguramente Pablo, que hacía tiendas, tenía en su mente un trazo recto, ¿no? O cuando se hace una carretera, imagínense, la transpeninsular o
o la vía larga con sus curvas y unas líneas todas chuecas. ¿Qué va a pasar? Va a haber accidentes, va a haber caos. ¿O a poco no, arquitecto? Un plano mal trazado, se va a caer una casa, ¿no? Entonces es importante trazar recto. Y hermanos, no necesitamos rollos, no necesitamos psicología, su palabra es suficiente. Hazlo con los recursos que Dios te ha dado, con la gracia que Dios te ha dado, pero predica la palabra. Esa es la luz que necesitamos para ver en lo corto, para ver en lo largo. Aquí está todo, hermanos. ¿Sí? Muchas veces tenemos estos aparatos o tenemos nuestros carros y tienen un montón de funciones, tienen cientos de funciones, pero pues nosotros lo usamos para lo que queremos, ¿no? Para llamar, para mandar mensajes. Pero si nos pusiésemos a leer los manuales de los aparatos que tenemos, pues quizás no estemos aprovechando al 100%, ¿no? Ese aparato, esas funciones. Que no nos pase así en el Evangelio, hermanos. Aquí el maestro ha dejado las instrucciones para que podamos servirlo. Que no sea así en nuestra vida espiritual. Este es nuestro mensaje, Señor, para este tiempo. Es nuestro manual de vida en cada asunto de la vida. La palabra de Dios no es un libro más, ¿sí? Te invito, hermano, a que este año lo leas, lo atesores y que sobre todo pongamos la palabra de Dios por obra, porque a eso hemos sido llamados. Solo para terminar esta sección, vamos a leer el resto de los versículos del 16 al 19, ya para finalizar esta lectura. Trino, ¿me ayudas, por favor, en el teclado? 2 Timoteo 2, 16 al 19. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y que trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, todos los que hemos creído en el nombre de Cristo Jesús, hemos sido llamados a ser obreros fieles. Y sabemos que aunque no tengamos persecución, hay bastantes distracciones en esta época moderna, ¿sí? Hay mucho del mundo que quiere influenciar en nuestras vidas. Y ese es el llamado en esta hora. Aprovechemos bien el tiempo y démosle lo mejor al Señor. Yo les decía, he escuchado mucho esto, incluso dentro de iglesias. Ay, es que me aburro, ¿sí? Es que estoy aburrido. Habiendo tanto Netflix, tanto entretenimiento, y a veces somos capaces de decir, es que me aburro. Hermanos, un cristiano, un creyente en Dios, no puede decir eso de los asuntos del reino. Tan solo, hermanos, el hecho de servir a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, hagámoslo con excelencia. Sirve al Señor y te vas a dar cuenta de algo. Tiempo nos va a hacer falta. Tiempo nos va a hacer falta. Hay mucho trabajo, hermanos. Hay mucho que hacer, ¿sí? Instruyamos a nuestros hijos. Seamos excelentes en el trabajo que Dios nos ha dado. Demos testimonio. Y el Señor es fiel, hermanos. El Señor es muy bueno. Al final, en esta vida y en la venidera, el Señor te va a bendecir, ¿sí? Dice la palabra que el obrero es digno de su salario, ¿sí? Hermanos, lo que viene, hagamos tesoros en el cielo, no aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, ¿sí? Pongamos nuestros ojos en Jesús, ¿sí? Él es nuestro galardón, hermanos, ¿sí? Él es tan bueno, Él es tan misericordioso que Él tiene galardones para sus hijos. Pero nuestro máximo galardón, hermanos, será un día estar delante
de su presencia adorando su nombre, y dice que vamos a arrojar cualquier premio, cualquier corona delante de Él, ¿sí? ¿Y quién no quiere escuchar, hermanos, aquel día? Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, sabemos que para servir a Dios necesitamos renunciar a muchas cosas. Se requiere diligencia, se requiere esfuerzo. Esfuérzate en la gracia, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿sí? Se requiere disciplina, pero ¿sabes qué, hermano? El que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él nos va a guardar, hermanos, ¿sí? Te animo a que todo lo que hagas, hazlo para el Señor y Él te dará la gracia. Y como decía nuestro devocional de hace unos días, sirvamos al Señor con gozo. Es fruto del Espíritu también. Hagámoslo con alegría. Estamos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, ¿sí? Él está formando su carácter en nosotros, ¿sí? Dice, tengan por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. Él está probando nuestro carácter. Y por último, hermanos, y con esto cierro, todo lo que hacemos para el Señor y su amada iglesia, vamos a hacerlo con amor. Vamos a hacerlo con amor. Seguramente habrá diferencias, como lo había en el tiempo de la iglesia ahí en Tesalónica, en Éfeso. Había diferencias. Pero hermanos, toda situación debemos de tratarla y exhortar en amor unos a otros. ¿Por qué no nos ponemos de pie?